Hola, en este vídeo vamos a ver un ejemplo de maquetación con Position Absolute. Normalmente la maquetación la haremos utilizando el flujo de los elementos, colocándolos verticalmente o colocándolos horizontalmente. Pero en alguna ocasión, excepcionalmente, podríamos utilizar el Position Absolute para colocar los elementos dentro del documento. No es un caso habitual, pero vamos a probarlo. Por ejemplo, tenemos un tipo de sitio en el que tenemos muy poco contenido. Una barra de navegación pegada en la parte superior derecha, una serie de iconos de redes sociales pegados en la parte inferior derecha, el logotipo en la parte inferior izquierda y el contenido central, que apenas tiene un párrafo, y un titular en la parte central. Hay varias páginas y todas ellas tienen esta misma estructura. Diferente imagen de fondo, pero los elementos están en todas ellas colocados igual. Bien, lo que haremos es crear 4 páginas: la página index, la página trabajos, la página biografía y la página contacto. Y también crearemos un archivo de hoja de estilos externo que vincularemos a cada una de estas páginas para controlar desde ese archivo todo el formato del sitio. Lo primero que debemos hacer es descargarnos el archivo de naturaleza.zip, que lo tenéis en el campus. Yo ya lo tengo aquí descargado y voy a descomprimirlo. Lo descomprimimos en la carpeta naturaleza. Y cogemos esa carpeta naturaleza y la colocamos dentro de la carpeta de web. El archivo comprimido lo podemos mandar a la papelera. Esta carpeta naturaleza contiene todas las imágenes que vamos a necesitar y va a ser la carpeta de proyecto. La hemos colocado fuera de pruebas porque es un proyecto independiente, no forma parte del proyecto de pruebas. Habrá que también deberemos decirle que queremos trabajar en esta carpeta de proyecto. Entramos en bracket y le indicamos cuál es nuestra nueva carpeta de proyecto. Archivo, abrir carpeta, y le decimos que dentro de web queremos trabajar en este caso en el proyecto que está dentro de la carpeta naturaleza. Y una vez que estamos trabajando dentro de esa carpeta, que podemos ver los archivos que contiene la carpeta aquí en la barra lateral, vamos a decirle que queremos crear el primer archivo. Y siempre el primer archivo debería ser el index.html. Aquel archivo que se va a ver inicialmente en este sitio ha de llamarse index.html. Archivo, nuevo, archivo, guardar, index.html. Y le ponemos la estructura del documento. Le cambiamos el idioma, el título, y vamos a empezar a colocar el contenido aquí. Empiezo diciéndole que quiero una barra de navegación con 4 cajas en su interior y enlaces. Un nav, que en su interior tiene divs en una cantidad de 4 y que en su interior tiene enlaces. Utilizando este atajo de teclado del embed y dándole a la tecla del tabulador, nos crea esta estructura. A continuación le vamos a poner los nombres de los archivos de cada uno de los enlaces que vamos a tener ahí. El primero apunta al archivo index.html, que es el archivo actual y que tendrá como texto la palabra inicio. El siguiente apuntará al archivo quién.html y como texto tendrá la palabra quién. El siguiente, trabajos.html y como texto tendrá la palabra trabajos. Y el siguiente apuntará a contacto.html con el texto contacto.
Estos otros archivos aún no existen, pero a medida que los vayamos creando, pues los enlaces nos permitirán llegar a ellos. Vamos guardando el documento y vamos a crear los siguientes elementos. Lo siguiente que vamos a crear es el header, en cuyo interior vamos a tener una imagen con un logotipo, y después del header vamos a crear el aside que contiene los iconos de las redes sociales. Aquí tendremos la etiqueta IMG que apuntará a cada uno de los iconos de redes sociales que tenemos. Por ejemplo, el Twitter. Voy a ir copiando esto y pegándolo varias veces. Y a continuación voy a ir cambiando el nombre de la imagen que quiero utilizar. Aquí, por ejemplo, Skype. Aquí, por ejemplo, LinkedIn. Aquí Google Plus. Aquí Facebook. Y por último el icono del email. Vamos a ir guardando, mandando esto al navegador y comprobándolo. Bien, efectivamente están los enlaces, está el logotipo y están los iconos de las redes sociales. Todo ello todavía sin formato. A continuación voy a colocarle el contenido principal, que será el que está en el centro. Le voy a poner la etiqueta article y en su interior un titular junto con un párrafo relleno de texto. Con este atajo de teclado y dándole al tabulador, el embed nos crea esta estructura. Voy a coger cualquier trozo de texto y lo voy a colocar como titular. Por ejemplo este, y lo pongo ahí mismo. Voy guardando y ya tengo en principio los contenidos de este documento. A continuación lo que voy a hacer es empezar a darle formato. Para ello voy a crear una hoja de estilos externa en un archivo que le voy a llamar estilo CSS. Archivo, nuevo, archivo guardar y le llamo estilo.css. Bien, para trabajar más cómodamente lo que voy a hacer es dividir el espacio de trabajo en dos, horizontalmente, y el archivo de HTML lo voy a dejar en la parte inferior y el archivo del CSS lo voy a dejar en la parte superior. Bien, aquí tenemos el archivo CSS y aquí tenemos el HTML. Voy a empezar a darle propiedades a este documento. Voy a decirle que todos los elementos ajusten su medida al border exterior. Asterisco, abrimos, cerramos llaves y ponemos box sizing, border box. Como no es una propiedad que se hereda, pues la pongo directamente a cada uno de los elementos con el asterisco. Ahora voy a definir las características que tiene el body. Al body voy a decirle que tenga un background gris y voy guardando todo. Vale, y para que estas características que le estoy indicando se puedan ver aplicadas sobre este documento, tenemos que vincular esta hoja de estilos. Dentro del archivo index vamos a utilizar la etiqueta link llamando al archivo estilo CSS. Y entonces efectivamente empieza a aplicarle el formato a este documento. Le he puesto el color de fondo gris y aquí lo vemos. Ahora voy a decirle que la letra tenga color blanco. White. Y ahora voy a darle características tipográficas. Font de 1.2 rem,
que sea un poco mayor de lo normal, porque hay poco texto, y que utilice en principio la tipografía sans serif. Bien, ahí están las tipografías y un poco más grandes de lo normal. A continuación voy a indicarle la imagen de fondo. Como la imagen de fondo va a ser distinta en cada uno de los documentos, la voy a poner dentro de una hoja de estilos interna dentro de cada uno de ellos. Detrás de la declaración de la hoja de estilos vinculada, voy a decirle que quiero una nueva hoja de estilos en la que al body y voy a ponerle la propiedad background image solamente. Si utilizase la propiedad background, entonces sustituiría todos los valores del background que esté asignando a través de la hoja de estilos externa. Pero solamente quiero cambiar la parte de la imagen. Por tanto, voy a poner la propiedad particular de background image. Y le indico la imagen Nature 1. Guardo todo, actualizo el navegador y efectivamente empezamos a ver la imagen. Bien, las características de cómo ha de comportarse esa imagen sí que son características comunes a todos los documentos. Por tanto, se las voy a dar a través de la hoja de estilos externa, a través del estilo CSS. Voy a decirle que la imagen esté centrada, horizontal y verticalmente, que esté fija y que no se repita. Además voy a decirle que su tamaño se adapte a la pantalla. Cover. Guardo todo y vemos que efectivamente la imagen cubre por completo toda la pantalla y está adaptada a esta. Luego en cada uno de los documentos iremos cambiando el nombre de la imagen que se muestra dentro de ella. Vamos a empezar a darle propiedades a cada uno de los elementos del documento. Empezamos con el elemento nav, el cual le decimos que tenga position absolute y que esté pegado a la parte superior derecha. Con respecto al top esté a 30 píxeles y con respecto al right esté también a 30 píxeles. Y entonces efectivamente el listado de enlaces aparece pegado a la parte superior derecha. Los divs que están en su interior vamos a decirle que fluyan horizontalmente. Dentro del nav, los elementos div los queremos con float left. Y entonces efectivamente están en una única fila. Vamos a darles un padding de 5 píxeles en vertical y 20 píxeles en horizontal. Y vamos a ponerle un color de fondo semitransparente. Un background con RGBA de color negro 0,0,0 y una transparencia de 0,5. Una opacidad de 0,5. A continuación voy a decirle que los enlaces siempre estén en color blanco. Es decir, que dentro del nav, los elementos A quiero que tengan color white
También voy a quitarle el subrayado, y eso era test decoration none, y voy a poner esos textos en negrita, y eso era font weight bold. De vez en cuando hay que darle a guardar todo. A continuación voy a decirle que cuando pasemos por encima de estos elementos queremos que cambien esa opacidad. Es decir, que los elementos div que se encuentran dentro del nav y en su interior los div, cuando pasamos por encima queremos que cambien su opacidad. Es decir, que este background que tienen actualmente pasa de tener una opacidad de 0,5 a 0,8. Lo guardamos y cuando pasamos por encima de ellos efectivamente cambia su opacidad y destacan. Vale, también quiero que este aspecto se le aplique al enlace que apunta al archivo actual. Así que en el HTML, a este div, le voy a aplicar la clase actual. De tal modo que este estado no solamente debe afectar a los elementos cuando pasamos por encima de ellos, sino permanentemente a la clase actual. Es decir, al elemento que tiene la clase actual. Ahí vemos destacado cuál es el enlace de la página en la que nos encontramos en este momento. En el siguiente vídeo concluiremos el diseño de este sitio.